En Argentina existen casos que, pese a ser muy oscuros, fueron rápidamente olvidados. Hoy vamos a conocer algunos casos ocurridos en Argentina que seguramente te van a dejar pensando. Ezequiel Guasora era una figura bastante polémica dentro del mundo político argentino. Algunos lo catalogaron como un periodista militante, aunque él se autodefinía como un comunicador popular, asegurando que decía lo que los grandes medios no se animaban. En redes sociales se mostraba como un tipo comprometido con el kirchnerismo, defensor del peronismo y con una actitud desafiante, enfrentándose con periodistas opositores o con cualquiera que lo criticara. Tenía un canal en YouTube donde publicaba videos hablando sobre política, participando de debates o entrevistando gente por la calle, aunque lo que en realidad hacía era perseguir a personas por la calle, haciéndoles preguntas sobre política en un tono provocador. Esto para generar la reacción del otro y así quedar ante la cámara como un periodista militante agredido por su forma de pensar. ¿Sabes lo que sos, Babi? Sos un muñeco de torta cagón. Un muñeco de torta cagón. Eso sos, Babi. Sos un muñeco de torta cagón. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí. Si bien este contenido lo llevó a obtener algo de notoriedad en YouTube, ganando seguidores en el camino, lo cierto es que también se ganó el rechazo de muchos otros. Y esto quedó muy en claro el día en que en medio de una manifestación opositora en plena pandemia, Guasora intentó entrevistar a los manifestantes, lo que dio como resultado que sea echado de la marcha de una forma no muy amistosa. Exacto. Aún así, la popularidad de Guasora aumentaba. En Facebook y Twitter tenía miles de seguidores. En YouTube llegó a pasar los 70.000 suscriptores, una cifra bastante considerable para un comunicador independiente. Además, se mostraba en fotos con dirigentes del peronismo, lo que reforzaba su imagen de militante con llegada política. Con el tiempo y aprovechando esta exposición, quiso ir más allá del periodismo. Entre los años 2021 y 2023, decidió meterse de lleno en la política, llegando a ser precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores, el espacio de Guillermo Moreno. Finalmente llegó el día en que se celebraban las elecciones PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el 13 de agosto de 2023. Se sabe que un momento clave en las elecciones es cuando los candidatos se presentan a votar. Suele ser uno de los momentos de los cuales las cámaras están pendientes. Y es por eso mismo que llamó bastante la atención que Guasora, siendo candidato, no se haya presentado a votar ese día. Tampoco se lo vio en público dando alguna nota ni nada. Simplemente había desaparecido, y esta desaparición tenía un motivo. La última noticia tiene que ver con Ezequiel Guasora, porque están pidiendo su detención, Nacho. Sí, es un caso muy grave. Lo está buscando la División Trata de Personas por corrupción de menores, por haber abusado, según la acusación de la justicia, de una menor de 15 años. Al mismo tiempo que Guasora lanzaba su candidatura y daba notas en algunos medios, una investigación secreta se estaba llevando a cabo. Verán, en junio de 2023 una mujer llamó a la ONG RAT, Red Alto al Tráfico y la Trata, para hacer una denuncia de forma anónima. Resulta ser que la hija de esta mujer le había dicho que una amiga suya le había contado que estaba siendo explotada sexualmente por su propia madre. También se adjuntaron algunas capturas de pantallas tomadas desde el celular de la madre de la víctima, donde se podía ver cómo la misma madre negociaba para vender a su propia hija, una adolescente de entre 14 y 15 años de edad. Y el hombre con quien estaba teniendo estas conversaciones era nada más ni nada menos que Ezequiel Guasora. Estas capturas fueron posteriormente publicadas por el medio de noticias Infobae, y honestamente no me atrevo a leerlas en voz alta, así que las voy a poner en pantalla con las censuras correspondientes.
El día en que se celebraban las elecciones PASO, la policía había hecho un despliegue en el colegio donde le tocaba votar a Guasora para detenerlo. Pero al parecer alguien le había dado aviso de esto, por lo que no solo que no se presentó a votar, sino que se terminó dando a la fuga. 2 días después se dictó un pedido de captura junto a una recompensa de 4 millones de pesos argentinos. Por otra parte, la madre de la víctima, que a su vez era la entregadora, sí se presentó a votar, por lo que fue detenida ese mismo día. Finalmente, el 21 de octubre de 2023, luego de 2 meses estando prófugo de la justicia, Guasora fue capturado. Al momento de ser atrapado estaba prácticamente irreconocible. Había aumentado de peso, se había afeitado y se había rapado la cabeza. La detención de Carlos Ezequiel Guasora, quien deberá ser trasladado a la sede de la Dirección Trata de Personas de la Policía Federal de Argentina con el fin de posteriormente recibir la declaración indagatoria en la sede del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 54, cito en la calle Lavalle, 1638, piso 7 de Capital Federal. Durante el juicio, Guasora se declaró inocente y aseguró que todo esto se trataba de una persecución política en su contra. Sin embargo, los chats con la madre de la víctima resultaron ser reales. Guasora le pagó 100.000 pesos a esta mujer para que esta misma le permita violar a su propia hija. Además, se demostró que este dinero había sido transferido desde la cuenta de Mercado Pago de Guasora. Finalmente, Ezequiel Guasora fue condenado a 10 años y medio de prisión en primera instancia. Es decir, que aún tiene 2 instancias más para apelar e intentar dar vuelta el fallo. La madre del adolescente, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger a la joven, también recibió una condena de 10 años de prisión como cómplice necesaria de los hechos. Algo que me llamó la atención sobre este caso fue una declaración de Guillermo Moreno, ya que aseguró que cuando Guasora cumpla su condena, lo volvería a sumar como candidato para su partido político. ¿Con quién de los dos no volverías a compartir boleta? ¿Con Delía o con Guasora? No, Guasora se equivocó, lo está pagando. Sí. Después que lo pague, una vez que cumpliste con la sociedad o no. Una vez que cumpliste, bueno, por eso. Una vez que Guasora salga de la cárcel. ¿Lo volverías a convocar? Sí, yo no cuando lo convoqué no sabía. Ahora paga su delito, después que paga, ¿qué? ¿Lo matamos? No. Pero es un abusador de menores. ¿Pero pagó o no? Yo te estoy preguntando pero si esa pagó. Gente no está bien de la cabeza, digamos. Ah, pues sí, o sea, el que dice mis hijos son los perros, sí está bien. Y no, y ese ahora el no que abusó está, menores. No abusó y, menores. y nunca más puede decir, nunca más se puede arrepentir. Entonces vos decís que está enfermo para siempre. Y ¿no? yo creo que un violador. Entonces no es un problema que esté en la cárcel. Pero estamos de acuerdo. Entonces no tiene que estar en la cárcel, porque si está enfermo. Pero vos me estás Cuidado con lo que decís, porque te contradecimos. Si está enfermo. No me estoy contradiciendo. Si está enfermo, no tiene que estar en la cárcel. Que lo manden a un psiquiátrico. Los enfermos no son punibles. Cuidado con eso, porque entonces tiene que estar en un psiquiátrico. Ajá. Y si está en un psiquiátrico, no está en la cárcel. Si a alguno le da el alta, listo. Y mientras no le dé el alta, no puede ser elegible. Por eso tengan cuidado cuando opinan, muchachos, que lo escuchan mucho a ustedes. Sí. No joda, las palabras hay que pero me parece un poco peligroso que digas que sí. No, vos es peligroso que digas que alguien que está en la cárcel en realidad está enfermo y no tendría que estar en la cárcel. Pero que, a ver, no. Yo lo puedo decir, pero yo no formaría una lista con Pero no Guasora sé si lo decís o no lo decís. La ley dice, cuando vos presentás una lista, la ley dice si puede integrarlo o no. No es que vos lo decidís. Okay. ¿Vos sabías eso? Sí. Bueno, ¿y entonces qué me preguntás? Si la ley dice que puede, punto. Ahora, políticamente siempre vas a elegir los mejores. Pero vos me diste entre Delía y ¿qué querés que haga? Quisiera que me digan ustedes qué opinan sobre todo esto en la caja de comentarios. Mientras tanto, vamos a pasar a otro caso. Iniciaba el año 2021 en Argentina cuando el país sería testigo de uno de los casos más desgarradores de los últimos años. Úrsula Bahillo era una joven de 18 años de edad que vivía en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, la vida de Úrsula cambiaría para siempre el día en que conoció a Matías Ezequiel Martínez, un agente de la policía bonaerense. Y es tristemente irónico pensar que alguien que se supone trabaja de proteger a los demás, en realidad era un monstruo camuflado. Verán, Matías Martínez no era un desconocido, tenía denuncias previas por violencia
de género por parte de su expareja, quien también lo había denunciado por amenazas calificadas. Aunque Úrsula desconocía todo este historial, pero una persona como Matías no tarda mucho en mostrar su verdadero rostro. Personas allegadas a la pareja comentaron que Martínez controlaba, celaba y amenazaba a Úrsula, aunque ella mantenía todo esto en secreto, seguramente por miedo. No fue sino hasta que un matrimonio vecino de los padres de Matías se contactó con los padres de Úrsula para comentarles sobre todo lo que estaba pasando, que finalmente tomaron cartas en el asunto. El día 9 de enero vino un matrimonio que no los voy a nombrar jamás y nos sentó con mi esposo en el bar y nos dijeron que tomáramos medidas porque Úrsula había ido a la casa de esta familia que tiene hijos a decirle de que Matías Ezequiel Martínez le pegaba, la golpeaba y estaba amenazada de muerte. Nos enteramos porque Úrsula fue a la casa de este matrimonio como a pedir auxilio y este matrimonio la vende con nosotros los papás. Automáticamente nos fuimos a la comisaría de la mujer, radicamos la denuncia el día 9 de enero, donde el juez de paz, el doctor Calegari, nos da una perimetral de 200 metros. Sin embargo, esta perimetral no iba a servir de mucho. Matías Martínez continuó hostigando y amenazando a Úrsula como si nada. Durante el mes de enero de 2021, la madre de Úrsula había realizado una denuncia contra Martínez por amenazas y desobediencia. Más adelante, el 1 de febrero, hubo una nueva denuncia contra Martínez por los mismos motivos, pero se dice que estas denuncias eran desestimadas. El viernes 5 de febrero, Úrsula pidió la detención de Martínez, pero el fiscal de turno le dijo que no tenía las pruebas necesarias para detenerlo. Cada intento por detener a Martínez parecía inútil. Daba la sensación de que este asesino tenía vía libre para hacer lo que quiera sin que nadie lo detenga. Y el terrible final de esta historia era cada vez más anunciado. Te juro, me siento muy... No voy más, amiga, no voy más, te juro que estoy muy triste. Ay, amiga me dijo que me va a matar, no aguanto más. Casi me quebró la mano, amiga, no puedo mover la muñeca, te juro. Ay, me hizo muy mal, me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me recabó a palo, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires. El loco me está mirando, yo estoy afuera del hospital arriba del auto porque me dijo que si me bajaba me va a cagar a palo delante de todo. Ahí viene, amiga. Sí, amiga, yo tengo una perimetral con él y él la rompió la perimetral, entonces fui a denunciarlo de nuevo. Sí, me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo, que me baje de la moto. Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Fui cuando estaba ahí, fui directamente a comisaría a denunciarlo. Ay, amiga, te juro que me volvieron al cuerpo. ¿Vos lo viste? El fin de semana del 6 y 7 de febrero de 2021, Úrsula intentó hacer una nueva denuncia contra Martínez porque él la había estado acosando mediante llamados y siguiéndola por distintos lugares, aún con una orden de restricción vigente, por lo que se dirigió hasta la comisaría de la mujer, ubicada en la localidad de Rojas, pero al llegar le dijeron que no podían tomarle la denuncia porque no atendían los fines de semana y debía volver recién el lunes 8. Según testigos, le sugirieron que vaya a su casa y espere o que llame al 911 si pasaba algo grave. Finalmente, el día lunes 8 de febrero llegó, pero ese mismo día, cerca de las 8:30 de la noche, Úrsula fue hallada asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas. En ese mismo lugar fue encontrado Matías Martínez, quien se había provocado algunas lesiones con el mismo cuchillo con el que acabó con Úrsula.
Cuando peritaron el celular de Úrsula, descubrieron conversaciones de ese mismo día donde Matías Martínez la había citado para tener un encuentro con la finalidad de aclarar algunas cosas. Se cree que Úrsula accedió al encuentro por miedo y por presión, ya que se encontraron más de 70 mensajes que Martínez le había enviado en un lapso de tiempo de 2 horas. Así fue como de esta manera Martínez llevó a Úrsula hasta un descampado donde terminó asesinándola. Luego de cometer el crimen, Martínez llamó por teléfono a su tío y le dijo: "Me mandé una cagada". Se dice que esta llamada fue realizada con el fin de que su tío lo ayude de alguna forma, pero en lugar de eso su tío terminó dando aviso a la policía y fue así como dieron con el lugar donde se encontraban. El hecho de que Martínez haya llevado un cuchillo a este encuentro demuestra que todo fue premeditado, por lo que la inimputabilidad por una inconsciencia temporal no iba a ser tomada en cuenta en caso de que lo presente como defensa. Finalmente, luego de ser sometido a juicio, Matías Martínez fue condenado a la pena de reclusión perpetua. Unanimidad a Matías Ezequiel Martínez, argentino, nacido en Rojas el día 4 de mayo de 1995, hijo de Ramón Martínez, que es Noemí Elizabeth Luna, titular del DNI 38.851.815 y con domicilio real en Las Pareras 264 de Rojas, a cumplir la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta por el mismo y todas, en virtud de resultado autor penalmente responsable de la comisión de los delitos de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género y con quien además mantenía una relación de pareja, causa 447 del 2021, y desobediencias reiteradas en 4 oportunidades, causa 872-2021, todo ello en concurso real, por hechos acaecidos en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, los días 8 de febrero, 15 de enero, 5 de febrero, 6 de febrero y 7 de febrero, todos del año 2021. El primero de ellos resultó víctima Úrsula Bahía. Punto número 2. Condenar por unanimidad al mencionado Matías Ezequiel Martínez, de demás circunstancias personales ya consignadas, a cumplir la pena única de prisión perpetua, inhabilitación absoluta por el mismo término y corta de los procesos, comprensiva de la pena de prisión perpetua que se impone en el presente pronunciamiento, y la de 4 años de prisión impuesta por el Juzgado Profesional número 1 departamental, por sentencia dictada en fecha 22 de febrero del corriente año, en causa 314-2019, en virtud de haber sido declarado autor penalmente responsable de la comisión de los delitos de amenazas calificadas por el empleo de armas. Así como la comunicación de la conciencia y dando por concluido el acto. Poco, 39 años, poco. ¡Puta! ¡Asesino! Úrsula pidió ayuda en reiteradas ocasiones y ya sea por un motivo u otro, nunca fue escuchada. Este es un femicidio que pudo evitarse de no ser por la ineptitud de quienes estaban a cargo de brindar protección a quien la necesitaba. Por otra parte, no puedo evitar preguntarme cómo pudo Matías Martínez ingresar a la policía siendo un violento por naturaleza. Uno creería que este tipo de personas no estarían aptos psicológicamente hablando para poder ingresar a las fuerzas. Lo cierto es que todo este caso deja la sensación de que el hecho de ser policía también le jugaba a favor al momento de pasar por alto cada una de las perimetrales que le ponían. Sin lugar a dudas, el caso de Úrsula es uno de los más oscuros, pero también más desgarradores de los últimos años en Argentina. Pero existen muchos otros casos que podría traer en una segunda parte si les interesa este contenido. Así que dependerá del apoyo que le brinden a este video y si les interesa, podría hacer otro video con la misma temática pero con casos de otros países. Así que voy a estar leyendo sus recomendaciones en los comentarios. No olviden dejar un like y suscribirse si les interesó este contenido y si comparten este video se los agradecería muchísimo. Les mando un abrazo enorme y nos estaremos reencontrando en un próximo video.